escuchar este Evangelio poniéndonos de pie. Aleluya, 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 aleluya. Tu palabra, Señor, es verdad. Conságranos en la verdad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a unos que expulsaban demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros está con nosotros. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies al infierno. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este domingo en que rezamos y celebramos esta Eucaristía, pidiendo por las familias y también en comunión, la que hoy ha sido clausurada la jornada mundial, el encuentro mundial por las familias. Por eso también quisimos tener un momento de oración y de reflexión acerca de nuestras familias y de esa manera también empezar a tomar conciencia que tenemos que rezar por esta segunda etapa del sínodo de la familia que comenzará en Roma el 4 de octubre. Porque solo cuando la familia se reúne y clama al Señor y con su clamor es capaz de mover el corazón de Dios. No debemos tener miedo a un Dios que nos ha congregado en familia, de presentarle cada una de nuestras dificultades, nuestras heridas, nuestras historias. Si nosotros no oramos, el Espíritu no descenderá, ni iluminará, ni renovará a su iglesia para que pueda acompañar a la familia en este tiempo concreto.
La primera lectura del libro de los Números nos presenta al Señor que se manifiesta a Moisés y le pide que le reúna a 70 ancianos y escribas del pueblo. Si uno va al libro del Éxodo y del Deuteronomio, también aparece este tema, uno pedido por el pueblo de tener más participación en la conducción de su pueblo, y el otro porque justamente Moisés es el que protesta a Dios y se ve desbordado por las múltiples actividades para conducir a este pueblo que muchas veces es obstinado, otras veces dócil, pero se hace difícil. Por eso, justamente lo va a decir, que lo congregue en torno a la carpa del encuentro, en ese lugar sagrado donde Dios habla con Moisés cara a cara como uno habla con su amigo. Y en ese lugar sagrado Dios comunicará su espíritu a estos ancianos. Este término anciano es bueno que lo recuperemos, porque significa aquellos que son sabios, que su fe ha sido probada y sobre todo en el desierto y en la esclavitud. Aquellos que no han tambaleado cuando eran oprimidos y cuando eran probados en el desierto. Por eso en ello está la síntesis de la sabiduría. Y por otro lado, el escriba es aquel que tiene que enseñar y transmitir y dar lo mejor al pueblo. Acordemos que discernir viene pasar por el servidor, justamente seleccionar lo mejor para comunicarlo. Por eso el anciano, y nos recordaba anoche, en la vigilia de oración por las familias del Papa Francisco, el anciano representa en la cultura y en la familia y en la sociedad y en la comunidad cristiana la tradición, la memoria, es decir, que es el punto donde nuestra identidad adquiere más fuerza y más fortaleza. En una cultura del descarte, comúnmente el anciano es dejado de lado y el niño no es tenido en cuenta. El anciano es aquel que tiene que hacer vivo en medio de nosotros las tradiciones, es aquel por quien recibimos el don de la fe y de quien nos transmite su riqueza cultural. Obviamente que no tiene que imponerla, sino proponerla y dejar que los jóvenes también estén abiertos a lo novedoso del futuro. Justamente este espíritu es el que empieza a ser nueva y es el que renueva y derrama en el corazón de estos hombres para que todos colaboren y el pueblo sea enriquecido a través de los diversos ministerios. Siempre, al igual que en aquel tiempo, también en la comunidad cristiana encontramos algunos Josué o algunos Juan, que movidos aparentemente por el buen celo, se impiden a muchos hermanos que hagan la experiencia de la comunión y de un Dios que es rico en talento, en carismas y en dones para que todo el pueblo y el cuerpo de Cristo sea embellecido por Él. Moisés le va a decir, ojalá todos fueran profetas en el pueblo del Señor, porque es Él el que da justamente su espíritu. Moisés tiene una clara conciencia de que los dones de Dios y las maravillas que Dios obra en su pueblo no proviene de su liderazgo ni de su conducción, sino de un Dios que no se ata solamente a una persona, sino que es aquella que por medio de su accionar va repartiendo dones y carisma. Acá es importante, por un lado, recordar
que el profeta no significa aquel que predice el futuro o que solo se dedica a hacer una lista de destrucciones y de calamidades. El profeta en sentido bíblico es aquel que justamente se adentra en la palabra de Dios y desde Dios, desde su espíritu, lee su historia, la historia del pueblo, y desde ahí trata de sacar luz para que el pueblo, como dice el profeta Isaías, el que caminaba en tiniebla ha visto una gran luz. El profeta tiene esa capacidad de mirar con los ojos de Dios la historia y la vida del pueblo, de mirar los acontecimientos, los signos de los tiempos, como nos dirá justamente Juan 23, Pablo VI, y después esto quedará en la Constitución Gaudium Spes del Concilio Vaticano II. Toda la Iglesia, todo el pueblo de Dios de la Nueva Alianza, en Cristo es profeta. Y por eso cada uno de nosotros desde el bautismo estamos llamados a aprender a leer los signos de los tiempos, a leerlo desde el Evangelio, a leerlo desde Dios y orientarlo desde Dios hacia su encuentro. Los signos de los tiempos tienen que ver con el mundo en que vivimos. No todo está perdido ni todo es malo. El Espíritu nos va a ayudar a discernir, a servir y sacar todo lo mejor de cada etapa de la historia y ofrecérselo a toda la humanidad como un don, como una riqueza, porque justamente Dios a través de ello quiere alegrar la multitud de la creación. El problema es cuando nosotros nos apropiamos de ese espíritu o nos creemos los dueños, así como Josué y como Juan, que queremos impedir. Muchas veces uno en la comunidad cristiana tiene que lidiar entre los grupos